de Guatemala, la paz ha sido firmada. Diciembre de 1996, Plaza de la Constitución, Ciudad de Guatemala. Se firma el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla guatemalteca, poniendo fin a 40 años de conflicto interno. La paz comienza cuando las diferencias se abrazan. Buen día, licenciado, compañeros y compañeras. Mi nombre es Damaris Eunice Rosales Salazar y les hablaré un poco sobre los acuerdos de paz. Guatemala vivió un conflicto armado interno, en el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad de la población guatemalteca, a través de métodos que han causado horror, por lo que el país ha buscado formas de no repetición y una justicia de transición. Después de más de 36 años de conflicto armado interno que vivió la población guatemalteca, finalmente el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de la paz firme y duradera entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, URNG, y el Estado de Guatemala, acontecimiento que puso fin al conflicto. El acuerdo de paz firme y duradera, firmado el 29 de diciembre de 1996, introduce las bases necesarias para un desarrollo en paz y augurar un futuro moderno para el país. La Guerra Civil de Guatemala, también llamado conflicto armado interno en Guatemala, tras los acuerdos de paz de 1996, fue un largo conflicto bélico liberado en ese país centroamericano entre 1960 y 1996, dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética. La guerra causó un gran impacto en este país centroamericano en términos económicos y políticos y agudizó la polarización de la sociedad guatemalteca. El conflicto se inició a principios de la década de los 60, cuando el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. Este, sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización de la sociedad guatemalteca. Desde la independencia en 1821 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. En 1962 se crea el primer grupo guerrillero del país, el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre. El acuerdo contiene 17 puntos. Ante todo, declaraciones de voluntad política y la adhesión a los principios orientados a garantizar y proteger la plena observancia y el respeto de los derechos humanos. El compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno para contribuir a fortalecer el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país. El reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Forma parte del catálogo de objetivos políticos la necesidad de un desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien común. Logra una situación social más justa y se relaciona con la necesidad de un sistema fiscal más equitativo y eficiente.
erradicar la pobreza y el desempleo, mejorar la salud, la educación y la capacitación y la seguridad social son consideradas tareas prioritarias del desarrollo. Otro aspecto planteado es la reforma del Estado y del Ejército. Movimiento revolucionario el 13 de noviembre, el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta su disolución en 1971. El gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro fue el único gobierno civil desde 1960 hasta 1986, aunque estuvo fuertemente influenciado por los miembros de la cúpula del ejército, y el gobierno de Méndez Montenegro dio paso al trío de gobiernos militares de la década de los 70 y luego a la década de los golpes de Estado y de fuga de capitales. La guerra finalizó el 29 de diciembre de 1996 durante la presidencia de Álvaro Arzú con la firma del acuerdo de paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nombrada por las Naciones Unidas para recopilar información histórica de la guerra civil, mediante un complejo análisis estadístico, estimó que el saldo al final de la guerra fue de 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos y cerca de 100,000 desplazados. La mayoría de las víctimas fue producto de políticas de tierra arrasadas y combates en la región occidental de la Franja Transversal del Norte, particularmente el Triángulo Ixil 29, que fue poblado en la década de 1960, cuando se inició el proyecto de la Franja, pensando que sería el granero nacional. A mediados de la década de 1970 se encontró petróleo en la región, lo que provocó intensos combates en el área. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las fuerzas gubernamentales son responsables del 93% de la violencia del conflicto y los grupos guerrilleros, de 3% y el 4% no están identificados. La finalización de la guerra y firma del acuerdo de paz firme y duradero. Álvaro Arzú, presidente de Guatemala, 1996-2000. Durante su gobierno culminaron los acuerdos de paz. En el Palacio Nacional de la Cultura fue firmado el acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996. El 14 de enero de 1996 tomó posesión al cargo de presidente de la República Álvaro Arzú del Partido de Avanzada Nacional. Pero, ¿qué son los acuerdos de paz? Son cada uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el enfrentamiento armado de más de 36 años. Su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega y Suecia durante 14 años para dar las condiciones de imparcialidad a las partes y tuvo una duración de 14 años. La negociación culminó con la firma del acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala.
Arzulla había mantenido contactos con la concordancia guerrillera y había hecho de la conclusión del proceso la negociación de un eje de su campaña electoral. El 20 de marzo de 1996, el gobierno y la URNG proclamaron sendos altos el fuego y en los meses sucesivos fueron alcanzando los acuerdos sectoriales. El 6 de mayo se firmó en México uno sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Y el 20 de septiembre el mismo escenario produjo alto sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. En octubre culminó el proceso de desarme y desmantelamiento de los comités voluntarios de defensa civil. El 29 de diciembre del mismo año se firma el acuerdo de paz firme y duradera. Este fue el último de los acuerdos de paz suscrito por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Este documento integra todos los acuerdos suscritos a partir del acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron la guerra civil. Cerca de las 8 p.m. hora de Guatemala, Arzú salió a la tarima principal ubicada frente al Palacio Nacional de la Cultura y se dirigió a la multitud diciendo: pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. La firma de los acuerdos de paz que habían comenzado en 1991 habían finalizado y con ello también finalizaba la guerra que duró más de 36 años. Causas que originaron el conflicto armado interno. Causas históricas que fue la realidad sociopolítica y económica de Guatemala. La intolerancia, antecedentes inmediatos, la coyuntura internacional, la lucha ideológica. Aspectos involucrados en el conflicto armado. En el aspecto ideológico tenemos la lucha contra el comunismo, la doctrina de la seguridad nacional, la formación y la doctrina de los grupos insurgentes, la militarización de la sociedad y del Estado. En el aspecto económico podemos mencionar el tema del uso y posesión de la tierra, acceso a la educación, la exclusión social y la marginación, la violencia generalizada. En el aspecto político podemos mencionar las relaciones conflictivas entre Estado y sociedad, el autoritarismo, los procesos antidemocráticos, la debilidad del Estado en el cumplimiento de sus funciones. En el aspecto étnico, el proceso de ladinización, rechazo de multiculturalidad, el racismo como expresión ideológica y cultural. En el aspecto religioso, podemos mencionar los usos y las costumbres de los pueblos indígenas, la propuesta de nuevos modelos de religiosidad, los ejes estratégicos de los acuerdos de paz para ejecutar el cronograma del cumplimiento de las partes, ordenaron el conjunto de los compromisos contenidos en acuerdos en 4 ejes temáticos. El eje de asentamiento e incorporación de la URNG y reconciliación nacional,
el eje de desarrollo productivo sostenible y el eje de modernización del Estado democrático. El fortalecimiento de las capacidades de participación y concertación de las distintas expresiones de la sociedad. Cada eje se agruparon en los programas, subprogramas y ramas y proyectos correspondientes. A continuación, daré de lectura aparte de la parte contundente del acuerdo de paz. Guatemala, 29 de diciembre de 1996. Acuerdo de paz firme y duradera, operativo. Considerando que con la suscripción del presente acuerdo se pone fin a más de 3 décadas de enfrentamiento armado en Guatemala y concluye una dolorosa etapa de nuestra historia, que a lo largo de los últimos años la búsqueda de una solución política al enfrentamiento armado ha generado nuevos espacios de diálogo y entendimiento dentro de la sociedad guatemalteca, que de aquí en adelante empieza la tarea de preservar y consolidar la paz, que debe unir los esfuerzos de todos los guatemaltecos, que para ese fin el país dispone, con los acuerdos de paz, de una agenda integral orientada a superar las causas del enfrentamiento y sentar las bases de un nuevo desarrollo, que el cumplimiento de estos acuerdos constituye un compromiso histórico e irrenunciable, que para conocimiento de las generaciones presentes y futuras es conveniente recoger el sentido profundo de los compromisos de paz. El Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, acuerdan lo siguiente. Conceptos. Número 1. Los acuerdos de paz expresan consensos de carácter nacional. Han sido avalados por los diferentes sectores representados en la Asamblea Nacional Civil y fuera de ella. Su cumplimiento progresivo debe satisfacer las legítimas aspiraciones de los guatemaltecos y a la vez unir los esfuerzos de todos en aras de esos objetivos comunes. Número 2. El Gobierno de la República reafirma su adhesión a los principios u normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar. Número 3. La población desarraigada por el enfrentamiento armado tiene derecho a residir y vivir libremente en el territorio guatemalteco. El Gobierno de la República se compromete a asegurar su retorno y reasentamiento en condiciones de dignidad y seguridad. Número 4. Es un derecho del pueblo de Guatemala conocer plenamente la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno. Esclarecer con toda objetividad e imparcialidad lo sucedido contribuirá a que se fortalezca el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país. Número 5. El reconocimiento de la integridad y derechos de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de una nación de unidad nacional multiétnica y pluricultural y multibilingüe. El respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de los guatemaltecos es la base de una nueva convivencia que refleja la diversidad de su nación. Número 6. La paz firme y duradera debe eminentemente concentrarse sobre un desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien común, que responda a las necesidades de toda la población. Dicho desarrollo requiere de la justicia social como uno de los pilares de la unidad y solidaridad nacional y de crecimiento económico con sostenibilidad como condición para entender las demandas sociales de la población. Número 7. Es fundamental para lograr la justicia social y el crecimiento económico la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores de la sociedad. Corresponde al Estado ampliar estas posibilidades de participación
y fortalecer como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como frente de inversión pública y proveedor de servicios básicos, como promotor de la concentración social y de la resolución de conflictos. Para ello, el Estado requiere elevar la recaudación tributaria y priorizar el gasto público hasta la inversión social. Número 9. El Estado y los sectores organizados de la sociedad deben aunar esfuerzos para la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural, que son fundamentales para dar la respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural y que es la más afectada por la pobreza, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales. Número 10. El fortalecimiento del poder civil es una condición indispensable para la existencia de un régimen democrático. La finalización del enfrentamiento armado ofrece la oportunidad histórica de renovar las instituciones para que, en forma articulada, puedan garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. El Ejército de Guatemala debe adecuar sus funciones a una nueva época de paz y democracia. La incorporación de la URNG a la legalidad en condiciones de seguridad y dignidad constituye un factor de interés nacional que responde al objetivo de la conciliación y del perfeccionamiento de un sistema democrático sin exclusiones. 12. Las reformas constitucionales contenidas en los acuerdos de paz constituyen la base sustantiva y fundamental para la conciliación de la sociedad guatemalteca en el marco de un Estado de Derecho, la convivencia democrática, la plena observancia y el estricto respeto de los derechos humanos. Número 13. Las elecciones son esenciales para la transición que vive Guatemala hacia una democracia funcional y participativa. El perfeccionamiento del régimen electoral permitirá afianzar la legitimidad del poder público y facilitar la transformación democrática del país. Número 14. La implementación de la agenda nacional derivada de los acuerdos de paz constituye un proyecto complejo y de largo plazo que requiere la voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos y el involucramiento de los organismos del Estado y las diversas fuerzas sociales y políticas nacionales. Este empeño supone una estrategia que priorice con realismo el cumplimiento gradual de los compromisos, de forma tal que se abra un nuevo capítulo de desarrollo y convivencia democrática en la historia de Guatemala. Vigencia de los acuerdos de paz. Al presente acuerdo de paz 15. Al presente acuerdo de paz firme y duradera quedan integrados todos los acuerdos suscritos con base en el acuerdo marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, suscrito en la ciudad de Querétaro, México, el 25 de julio de 1991 y a partir del acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, suscrito en la Ciudad de México el 10 de enero de 1994. Dichos acuerdos son el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, suscrito en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1994. El Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, suscrito en Oslo el 17 de junio de 1994. El Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, suscrito en Oslo el 23 de junio de 1994. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1995. El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, suscrito en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1996. El Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército
en una sociedad democrática, suscrito en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1996. El acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, suscrito en Oslo el 4 de diciembre de 1996. El acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral, suscrito en Estocolmo el 7 de diciembre de 1996. El acuerdo sobre bases incorporación a la URNG a la legalidad, suscrito en Madrid el 12 de diciembre de 1996. Y el acuerdo sobre cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz, suscrito en la ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1996. Número 16. Con excepción del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, que está en vigencia desde suscripción, todos los acuerdos integrados al Acuerdo de Paz y Firme y Duradera cobran formal y total vigencia en el momento de la firma del presente acuerdo. Reconocimiento. Número 17. Al culminar el histórico proceso de negociación para la búsqueda de la paz por medios políticos, el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca dejan constancia de su reconocimiento a los esfuerzos nacionales e internacionales que han coadyuvado a la conclusión del acuerdo de paz firme y duradera en Guatemala. Resaltan el papel de la Comisión Nacional de Reconciliación, de la Conciliación de la Asamblea de la Sociedad Civil y de la Moderación de las Naciones Unidas. Valora asimismo el acompañamiento del Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz de Guatemala, integrado por la República de Colombia, el Reino de España, los Estados Unidos de América, los Estados Unidos mexicanos, el Reino Noruega y la República de Venezuela. Las disposiciones finales, la primera sería el acuerdo de paz firme y duradera, entra en vigencia en el momento de su suscripción, y la segunda se dará la más amplia divulgación al presente acuerdo, en especial a través de los programas oficiales de educación. Los acuerdos eran líneas generales para que el país llegara a un régimen democrático esencial. Los acuerdos de paz fueron abandonados y se dejaron de usar como un plan del país que en su momento nos ayudaron a progresar y de dejar por un lado los conflictos que teníamos en Guatemala. Si bien es cierto que en la actualidad los acuerdos de paz están vigentes, sería necesario una reorganización y actualización, pues en la actualidad creo que no se encuentran vigentes en un 100%, muchos de ellos están en desuso o no se cumplen a cabalidad según lo acordado y prescrito en el presente acuerdo. Agradecemos mucho la atención a nuestro tema, esperamos que haya sido de su agrado. Gracias. Gracias.